Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Aleluya. Santo es Dios. Bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Él es bueno con nosotros y nosotros no merecemos, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos da. Gracias. Y estamos hoy aquí para glorificar al Señor, para ministrar sus palabras, hermano. Sabemos que una de las funciones del ministerio pastoral y el ministerio magisterial o magistral, hermanos, es preparar una novia para nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Por lo tanto, estas semanas hemos estado dando a la tarea de compartir el tema de Esther, y la verdad que para mí me parece que es un tema muy interesante, pero que el tiempo, ¿verdad?, es apremiante y siento como que voy corriendo con los temas porque quisiera a veces como que quisiera terminarlo ya, pero yo creo que un tema no se va a terminar, ¿verdad?, en una sola prédica o en una serie que se pudiera dar. Pero yo le quisiera pedir que me ayudara con una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta gran oportunidad, por este gran privilegio que me permite, Señor, compartir tu palabra. Yo vengo reconociendo mi pureza, vengo reconociendo, Señor, mis defectos, mi imperfección, pero en esa imperfección, Señor, en esa situación de mi condición, Señor, como humano, pero también como hijo tuyo, te suplico, Señor, que en esta noche venga la gracia tuya sobre mi vida para compartir esta palabra bendita, Señor, y que sea de edificación, sea de consolación y sea de exhortación, Señor, que nos dé las herramientas necesarias para desarrollarnos, para crecer en el nombre poderoso de Cristo. Dame una palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, trae un espíritu o envía un espíritu de sabiduría y de revelación a nuestras vidas para comprender tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Hoy, Señor, venimos a ti para glorificar tu nombre. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar este tema, tiempo de purificación de una reina. Es uno de los subtemas, ¿verdad?, del tema de hoy. La Biblia a mí me llamó la atención en el libro de Esther, capítulo 2, verso 12, que dice: y cuando llegaba el tiempo, fíjense cómo dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites, no aceites, afeites de mujeres. Entonces, aquí hay una situación. Hemos venido hablando, ¿verdad?, que
así a grosso modo, que el rey Asuero, un rey medo-persa, tenía una reina, una compañera, una esposa, una mujer, pero que cuando él la mandó a llamar, ella no quiso obedecer a su marido, a su jefe, a su cabeza, ¿verdad? Y no promovemos el machismo y tampoco el feminismo, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que las mujeres o las casadas deben sujetarse a sus maridos. Entonces resulta pues que Vasti no quiso y se hizo pues una junta, una reunión en la que los consejeros del rey le dijeron: mira, si esto lo saben las mujeres del reino, entonces ya no van a respetar a los príncipes, ya no van a respetar a sus esposos, cada mujer va a hacer lo que quiera y entonces la situación se va a poner caótica en los hogares. Y entonces Asuero hizo un edicto en el que, hermanos, se iba a hacer como un certamen de belleza en el que se iba a buscar jóvenes, vírgenes, castas, ¿verdad? Jóvenes que vinieran a ser como vamos a decir así, como un concurso de belleza. Y la más bella, la que reuniera todos los requisitos que el rey esperaba de una mujer, era la que iba a quedar como reina en lugar de Vasti. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que se iba a buscar jóvenes, vírgenes y que fueran hermosas, porque alguien podría ser joven, ¿verdad?, pero no ser virgen. Alguien podría ser joven y virgen, pero puede ser que no fuera hermosa. Y alguien podría ser joven, virgen y hermosa, pero necesitaba pasar por un tiempo de purificación. Es algo así como un tiempo en el que iban a ser sometidas a un tratamiento de belleza. Y sobre eso quisiera que comentáramos un momento, hagámoslo como un tipo de conversación, pero ¿qué usan las mujeres hoy para verse más bellas? Según pues, entre comillas. Digo comillas porque una mujer es hermosa naturalmente, ¿verdad? Es hermosa. No importa si no se corta las cejas de una forma delineada como ella quisiera o como se ven las actrices, así se dice, en la televisión o en el cine. No importa si esos modelos que hay, ¿verdad?, de Hollywood, la muchacha o la mujer no llenara esos requisitos. Tal vez no tenga la nariz respingada. Y bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad?, que la naturaleza de una mujer es hermosa. O sea, la belleza de una mujer por naturaleza es pues atractiva. Entonces, pero algunas, ¿verdad?, prefieren cortarse el cabello. No estoy hablando que es pecado, estoy diciendo que hacen pues eso, se cortan su cabello. Para mí es hermoso un cabello largo. Se agarran las cejas o las pestañas, ¿verdad?, con unas, ¿cómo se llaman eso? Se las apretan y se las doblan para arriba. Bueno, se hacen depilaciones en sus piernas, en su pospierna, ya tu pollo, ¿no? Pero se hacen ¿cómo se llama? ¿Cómo dije ahorita? Depilaciones, buscando verse más bellas. Bueno, pues algo así es lo que tenían que pasar todas aquellas jóvenes, vírgenes y hermosas que iban a ser llamadas para formar parte de este certamen de belleza, para ver cuál de ellas, como dije hace rato, reunían los requisitos
para ser parte de la reina. Comencemos por allá, hagamos caso omiso un momento de esto. Pero Esther capítulo 2, verso 12, en la Biblia Kadosh, mire cómo me salió Kadosh, ya no me volví a salir. Kadosh dice: ahora este era el tiempo para la Virgen presentarse delante del rey Ahasverosh, después que ella había pasado por un periodo de purificación de 12 meses completos, prescrito para las mujeres, que consistía de 6 meses de tratamiento con aceite de mirra y 6 meses con especias y purificación para mujeres. Miren qué tremendo, ¿verdad? Veamos el punto número 1. Aquí, hermanos, dice: ahora es el tiempo para la Virgen presentarse delante del rey. Ahí hay una figura, ahí hay una sombra, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, hermanos, se escribió para nuestra enseñanza, se escribió, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos aprender algo de la vida espiritual y de lo que el Señor espera de su iglesia. Entonces, todo aquel que rechaza el Antiguo Testamento como parte de la Biblia que no tiene importancia, cuando el Antiguo Testamento es una base, hermanos, para poder entender a plenitud el Nuevo Testamento. ¿Sí? Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. El cordero que mataban en la Pascua los judíos, ¿verdad?, en sus fiestas los israelitas, ese cordero es sombra y tipifica a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, aquí encontramos en Esther capítulo 2, verso 12, una sombra de la parucía, una sombra de la venida de Cristo. ¿Sí? Ahora este era el tiempo para la Virgen presentarse delante del rey. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Que viene un tiempo, viene el tiempo de la parucía, un tiempo en que la Virgen, o sea, la iglesia, ¿sí?, más bien la novia, va a ser arrebatada y la iglesia pasará al tribunal del Hijo. ¿Entiendes? La iglesia va a pasar al tribunal del Hijo y solamente la Virgen, que es la figura de la amada, que es la figura de la novia, que es figura de la futura reina, del Rey de Reyes, es decir, que es la que va a ser llevada a las bodas del Cordero, porque reunió los requisitos, ¿verdad? Porque acuérdense que somos salvos por gracia y la iglesia es salva ya, pero el arrebatamiento, la boda del Cordero, ese es un galardón. ¿Me entienden? No es que ya recibí a Cristo en mi corazón y ya soy salvo y cuando venga el Señor me voy con Él. No, porque hay que reunir ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos, ¿verdad?, es estar enamorado de Cristo. Entonces, repito, viene el tiempo de la parucía, viene el tiempo en que la iglesia pasará al tribunal de Cristo, y hermanos, y solamente la Virgen, solamente aquellos que están enamorados del amado, del Maestro, la figura de la amada, la Virgen, la novia, la futura reina, es la que será aprobada para estar en las bodas del Cordero. O sea que ahí es donde se va a dar la selección en el tribunal de Cristo. A uno le dirán, entre, a otros le dirán, regrésate. ¿A qué? A lavar tus vestiduras en la gran tribulación. Eso está tremendo entonces. Mire, número 2, la Biblia dice
en esta Biblia Kadosh dice que la Virgen se iba a presentar delante del rey, pero después que hubiese pasado por un periodo de purificación. Purificación, fíjese. O sea que antes de la parucía, antes del arrebatamiento, viene un periodo de purificación sobre la iglesia. Estamos hablando proféticamente y no estamos profetizando, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Eso, porque la palabra profética, hermanos, no es una profecía que alguien dice, así dice el Señor, de aquí a un tiempo esto y esto y esto va a pasar en tu vida, o dice el Señor. Esa es una profecía. Pero palabra profética es lo que dice la Biblia. Amén. Y esa palabra profética no va a fallar. Esa palabra profética es palabra segura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice la Biblia que es un periodo de purificación, hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor, o el diccionario, el Strong dice que esa palabra purificación tiene que ver con confrontamiento, acá. Tiene que ver con atavíos. El diccionario Chávez dice que tiene que ver con amargura, bebidas amargas, hierbas amargas. Yo quiero ¿qué nos recuerda lo de hierbas amargas? Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo tenían que comer el cordero pascual? Dice la Biblia que tenían que amarrarse, pues, las naguas, decimos nosotros. Pero ¿cómo se llama eso? Ceñir sus lomos. Y aparte de eso, hermanos, ponerse su calzado, tener el bordón en la mano, y dice que comérselo rápido y también con hierbas amargas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia dice que, hermanos, la iglesia en esta sombra que estamos viendo aquí va a pasar por un periodo de purificación. Eso quiere decir que la iglesia va a padecer persecución. Eso quiere decir que la iglesia va a pasar por momentos de angustia, de dificultades, pero que el Señor no va a abandonar en ningún momento a la iglesia, porque, hermanos, el Señor está permitiendo eso. Si usted revisa las noticias, va a encontrar que en Chile, Perú y en otros países en el sur de América, hermanos, están quemando iglesias, persiguiendo pastores, a los cristianos. África, en los países árabes, en China y en otros países, hermanos, el evangelio, los cristianos están siendo perseguidos. Y esto tiene que ver con amarguras, con purificación. Porque resulta, hermanos, que cuando a la iglesia le viene la prosperidad, hablando económicamente, cuando la sociedad y el mismo gobierno ya acepta a la iglesia, hermanos, la iglesia se va mundanalizando, se va paganizando, babilonizando. La iglesia es permeada por un montón de prácticas no cristianas. Y entonces la iglesia se amolda al mundo. Pero entonces, para que la iglesia sea pura cuando el Señor venga, tiene que ser pasada por un periodo de purificación. ¿Me estoy explicando? Amén. Bueno, a ver, voy a tomar un poquito de agua. Algunos no están de acuerdo con que la iglesia o los cristianos tengan que padecer. Pero mire lo que dice la Biblia aquí en Hebreos 5:8. Léalo por favor usted.
¿cómo dice? Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aquí, ¿de quién están hablando ahí? De Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia, aunque sea hija del Señor, tendrá que aprender obediencia. Le voy a decir por qué. Muchas veces el niño o el hijo se le está hablando, ¿verdad? Por favor, hijo, compórtate, haz las cosas como te estoy diciendo. Y entonces el padre o la madre aconseja al hijo, pero el hijo dice, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Cuándo es que el hijo entiende que no debe hacer esas cosas? Cuando entonces el papá agarra la disciplina, cuando agarra el correctivo. Entonces la iglesia, hermanos, va a ser pasada por momentos de amarguras, va a beber amarguras, va a comer amarguras. Pero eso no significa que Dios se apartó de la iglesia. Eso significa que Dios está pasando por un proceso de purificación a la iglesia para que aprenda obediencia. Amén. Porque, hermanos, hay gente que no aprende obediencia hasta que no le vienen momentos duros, hasta que no vienen enfermedades, hasta que no se ve en angustia o en aflicción el hermano, la hermana, dice, ay Dios, hoy sí voy a ir a la iglesia, Señor, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí te voy a buscar, ahora sí, Señor, voy a hablar tu palabra. Entonces, hermanos, Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, hermanos, la iglesia debe aprender sujeción. ¿Sí? Mire, dice a ver si 12 meses. Mire cómo dice allá arriba. Después que ella haya pasado por un periodo de purificación de 12 meses. El número 12, hermanos, ¿qué representa? El número de gobierno, el 12. El Señor llamó a 12 discípulos. Habían 12 patriarcas. O sea, 12 apóstoles, pues, y 12 patriarcas. ¿Por qué? Porque es número de gobierno. Entonces, hermanos, la novia tiene que aprender sujeción. La novia tiene que aprender a sujetarse. Tal vez la congregación no lo aprenda, tal vez la iglesia en general no lo aprenda, pero aquel que quiere o aquella persona que quiere ser parte de la novia, de la reina que se va a casar, que se va a ir a las bodas del Cordero, hermano, la que no va a pasar por la gran tribulación, tiene que aprender a sujetarse. ¿Entienden? Tiene que dejarle de hacer puchero al marido, digo, no de comida, bueno. Tiene que obedecer a sus pastores, a sus autoridades. Hay gente que me llama a mí o me manda mensajes y me dice, pastor, ¿será que podría orar por mí? Y yo le digo, ¿y quién es su pastor? ¿Cómo se llama su pastor? Porque esa hermana o ese hermano lo que tiene que hacer primeramente es hablar con su pastor. ¿Por qué andar buscando en otro lado? Que otra persona ore por él o por ella. Entonces se tiene que aprender sujeción. Y la Biblia dice pues que la Virgen tenía que pasar por un periodo de purificación de 12 meses. Esos 12 meses, hermanos, hablan de gobierno. La iglesia va a aprender, y cuando vemos 12 meses estamos hablando de un año. Y yo no sé, ¿verdad?, cuál vaya a ser la proclama para este año que viene. Pero si hablamos de 12 meses, estamos hablando de un año. Estamos hablando prácticamente de una profecía. Viene un tiempo de purificación, hermano. Viene un tiempo en que el Señor va a purificar a su iglesia y le va a enseñar a sujetarse.
le va a enseñar a reconocer autoridad, le va a enseñar obediencia. Viene un tiempo, hermanos, un año de purificación en donde el Señor limpiará a la iglesia a fin de que se desarrolle. Aquello, hermanos, que nos ha impedido avanzar va a ser quitado de nosotros, pero no en el camino, sino de nosotros, dentro de nosotros. Porque hay cosas que nos impiden caminar, pero no es el marido, no son los hijos, no es aquella mujer que es una tentación, no es el trabajo, no es una persona que considera, porque yo decía, es que mi director ya me tiene cansado, de verdad, mis compañeros, ¿te acuerdas? Y no eran ellos, soy yo. Entonces yo tengo, hermanos, lo que dice aquí, que el Señor va a limpiar a la iglesia a fin de que se desarrolle y alcance la estatura deseada por el amado. 12 meses. Tiempo de gobierno, tiempo de aprender sujeción, tiempo para reconocer autoridades, hermano, tiempo para reconocer una paternidad, ¿verdad? Y yo se lo he comentado a los hermanos, no a manera de orden, sino decirle, pastor, agarre el celular, pastor, no voy a poder ir, pastor. ¿Por qué? Hay hermanos que lo hacen, mandan un mensaje o me hablan. ¿Qué pasó? Y ella se escucha, ah, sí, mi hermano, ¿cómo no? Ok, hermano, sí, ¿cómo no? Y me avisa. Y yo digo, qué bueno que reconocen autoridad. Eso es parte, pues. Pero pastor, yo nunca lo he practicado. Ok, pero aquí tenemos que empezar a aprenderlo para que nosotros vayamos, hermanos, desarrollando. ¿Entienden? Para que vayamos creciendo. Tenemos que aprenderlo. Entonces, mire, luego dice aquí, voy a regresar, dice 12 meses completos prescritos para las mujeres, que consistía de 6 meses de tratamiento con aceite de mirra. Oiga bien, 6 meses de tratamiento con aceite de mirra y 6 meses con especias y purificación para mujeres. El aceite de mirra, mire, estaba investigando, hermanos, cuáles son los beneficios del aceite de mirra. A las jóvenes vírgenes y hermosas las tenían que hermosear mucho más. Ya eres hermosa, pero quiero que seas hermosa entre las hermosas. ¿Entienden? La que iba a ser, hermanos, elegida o seleccionada como reina tenía que ser hermosa entre las hermosas. Y entonces el aceite de mirra es ocupado para la salud. Entonces la reina, hermanos, lo que tenía que hacer era que el rey no se va a casar con una mujer enferma. Como decía, me platicaba mi viejo que estaba una vez en un hospital y de pronto encontró con un señor y le dice, ¿qué andas haciendo acá? Aquí, dice, ando buscando novia, fíjate. Y le dice mi viejo, pero ¿y por qué buscar novia en un hospital? Dice, anda buscando una mujer enferma, una mujer que esté mala, dice, búscala en el parque, búscala, no sé, en otro lugar, pero aquí en el hospital, aquí hay pura gente enferma. Dice. ¿Cómo va a buscar a alguien una novia una novia enferma? ¿Verdad? El aceite de mirra, hermanos, se usa sobre todo, dice, para curar afecciones bucales. Fíjense. Es decir, que el aceite de mirra va a ayudar, hermanos, para que sane aquellas heridas que pudieran haber en la boca, ¿verdad? Para sanear, para limpiar tal vez de infecciones,
tal vez de mal aliento, ¿verdad? Hay gente que espiritualmente hablando tiene afecciones en su boca. Todavía dice malas palabras. Todavía mientan 10 de mayo y hasta 20 de mayo. Y 30 también, ¿verdad? Sí, 30 de mayo. Y todavía su boca, hermanos, dice mentiras. Y todavía es respondona o respondón. Y ese tipo de personas no puede irse a la boda de cordero. No está preparado, no está maduro. Tiene afecciones y probablemente infecciones bucales, ¿verdad? No sé si alguna vez usted se ha acercado a alguien y siente el mal aliento y dice, wow. Y usted busca alejarse un poquito más y la persona le dice, no, sí, mira, y se te acerca más y tú aguantas la respiración, escuchando la verdad, y de todas maneras van. Pero miren, hay gente que cuando usted platica con ellos, lo que hablan son cosas que no edifican, que no ayudan. Entonces, el Señor, por medio de este aceite de mirra, hermanos, lo que hace es purificar nuestro lenguaje, purificar nuestra manera de hablar, ¿sí? Suavizar nuestra manera de decir las cosas. No es que yo soy así, hermano. No, pues si usted sigue siendo así, hermanito o hermanita, va a venir el momento del arrebatamiento y, ¿verdad? No vamos a estar preparados para ello. Entonces es necesario pasar por este procedimiento, por este proceso, este tratamiento con aceite de mirra. A las mujeres, a las vírgenes, las pasaban con aceite, las trataban con aceite de mirra. El aceite de mirra también, hermanos, dice que sirve para curar la piel arrugada o la piel seca, el acné. Estaba viendo que el acné, hermanos, es la acumulación de grasa con piel muerta, con células muertas. Quiere decir, hermanos, que necesitamos nosotros de ese aceite de mirra. La iglesia necesita, si tiene problemas en su cobertura, para como un padre, pues. Porque aquí, hermanos, yo soy una cobertura, pero también un padre es cobertura, una madre es cobertura, ¿verdad? Imagínense una cobertura arrugada o una cobertura seca, que le hace falta agua, le hace falta palabra. Entonces el aceite de mirra, hermanos, se usa para tratar pues la piel, por ejemplo para la tiña o para el sarpullido, y tiene un poder antioxidante, ¿sí? Y mire también, el aceite de mirra también es usado en aromaterapia. ¿Ah? Es uno de los aceites esenciales adecuados para la relajación y la meditación. O sea que este aceite de mirra, hermanos, ayuda para que la persona se relaje. ¿Bien? Para que tenga reposo. Y la iglesia, hermanos, necesita nosotros en medio de las aflicciones, de las luchas, de las tentaciones, de las dificultades de la vida, hermanos, necesitamos relajarnos. ¿Entienden? Tener paz, tener reposo y también, hermanos, meditar, pensar, analizar, pedirle al Señor que nos diga a qué se deben las cosas que pasamos en nuestra vida diaria, qué es lo que nos quiere enseñar, porque, hermanos, cuando nosotros meditamos en aquellas cosas que nos acontecen en nuestro diario vivir, es porque nosotros estamos queriendo aprender algo de esas circunstancias. Amén. No sé cuántos me están entendiendo, hermanos, esta noche. Ahora,
La mirra, hermanos, es una planta medicinal cuyo aceite era usado en la antigüedad para ungir a los cadáveres antes de sepultarlos. Entonces, la mirra viene representando o tipifica la muerte, o tipifica muerte. Eso quiere decir, hermanos, que en este periodo de tratamiento que el Señor va a tratar con nuestra vida, pues, que va a purificarnos, vamos a pasar y vamos a tener que morir. Pero no me refiero a físicamente, aunque podría ser, dice el apóstol. Con la persecución que hay en Estados Unidos y en México y en diferentes partes de los países, hermanos, contra la iglesia, probablemente ya hay muchos que han muerto. Pero la iglesia tiene que morir. Usted y yo tenemos que morir. Morir al pecado. Morir al yo. Morir al ego. Morir a eso que le llamamos dignidad. Es que mi dignidad, decimos, yo también a veces peleo por mi dignidad, por mis derechos. Pero yo tengo que pelear, hermano, pero cuando yo peleo todavía por mis derechos, quiere decir que no he muerto a mi ego. Porque la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él siendo Dios, no dijo, yo soy Dios, a mí me respetan. No. Él tenía todos los derechos del mundo, ¿verdad? De que se le arrodillaran los romanos y los judíos y todos. Pero él no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Enmudeció. O sea, antes de ir a la cruz, ya él había muerto a su derecho. La iglesia va a pasar por un proceso en el que o muere o muere. Porque el que estime más su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará, hermano. Porque es necesario que el grano muera para que tenga fruto. Pero si no muere, si no morimos a nuestro yo, a nuestro ego, si no morimos al mundo o al pecado, hermanos, no vamos a dar frutos. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer como que ya, no hacer como que ya estamos muertos, morir. Entonces este es un tratamiento que va a pasar la Virgen, la iglesia. Pero no solamente era el tratamiento, hermanos, con aceite de mirra, sino también con especias y ungüentos. Y miren, en los otros 6 meses eran tratadas con especias. Le echaban especias, hermano. ¿Qué son las especias en la comida? Orégano, comino, clavitos. Todo eso son especias. Pues miren, especias, perfumes y ungüentos. Entre las especias más conocidas estaban el aloe y la acacia. El aloe posee un jugo amargo con efecto laxante. Hermano, eso quiere decir que el Señor va a liberarnos. A la iglesia la va a liberar, hermanos, de cosas que la han estado dañando. Toda planta que no plantó el Padre va a ser echada fuera. ¿Entienden? De nosotros, de nuestro interior. No me refiero a personas, sino que dentro de esas personas, dentro de nosotros hay cosas que han sido plantadas y que no las plantó el Padre, las plantó el enemigo. Antes de nacer, o en nuestra infancia, o en nuestra adolescencia,
o en nuestra juventud, puede ser amarguras, rencores, pueden ser, hermanos, tantas actitudes, ¿verdad?, que aprendemos en la vida y que no las plantó el Señor, sino que las plantó el enemigo. Y el Señor, hermanos, va a laxar la iglesia, la va a liberar, va a echar fuera de ella aquellas cosas impuras. Imagínense todo el tratamiento que pasaban estas mujeres. Imagínense que llegara una de estas vírgenes, hermanos, con sarpullido delante del rey. ¿Ah? No, pues Asuero iba a decir, no, esta no. Que llegara una con unos barritos o con bigotes, y bueno, a esta no la trataron. Entonces va a haber gente que va a llegar, hermanos, delante del tribunal de Cristo en estado imperfecto. Por eso es que el Señor, hermanos, está tratando con la iglesia y va a meternos en un proceso de purificación mucho más, ¿cómo diríamos? Más severo. Antes de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Pero con qué propósito? ¿Porque Dios ya se olvidó de la iglesia? No, para purificar la iglesia. Y mire, la acacia es una bella flor aromática y su fruto viene en vaina. Ambos poseen propiedades medicinales. El aloe y la acacia representan la resurrección. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos que morir y resucitar a una nueva vida. Esto tiene que ver con la Santa Cena, porque tenemos que comer el cuerpo, la carne, el pan que representa el cuerpo de Cristo, amén. Y esto nos habla de morir, amén. Y tenemos que beber el vino, la sangre de Cristo, la cual representa la vida, amén. Y un nuevo pacto con el Señor. Entonces, hermanos, lo que estoy queriendo decir, o lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esta noche, es que la iglesia, hermanos, va a tener que recibir a Cristo en su corazón y morir, hermanos, a sus deseos pecaminosos, a sus deseos carnales, hermanos, cuando come el pan. Pero también tiene que volver otra vez a hacer un nuevo pacto con el Señor por medio de su sangre. Precisamente este domingo vamos a practicar, o vamos a participar de la Santa Cena. Y ese es un tratamiento de parte del Señor para nosotros, para que podamos, hermanos, presentarnos delante de Él en el tribunal de Cristo. En otras palabras, para poder estar en la presencia del Rey, precisamos pasar por un periodo de muerte y un periodo de resurrección. Si no morimos, no hay vida. Si no morimos, a nosotros no hay vida espiritual. Entonces, por eso es que a estas mujeres las llevaron, hermanos, a un proceso de 12 meses. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Mire, a cada joven, dice esta versión Jerusalén 1976, dice: a cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey. Y fíjese que yo me puse a pensar, turno es tiempo u ocasión de hacer una cosa por orden. Me puse a pensar, como digo un hermano, o como dice el apóstol Sergio, es solamente una pensada, ¿verdad? Pero puede pasar. ¿Cuántos de ustedes creen que en el mundo, nada más en la tierra, hay vida? ¿Cómo es? ¿Será que hay vida en otro planeta? ¿En otras galaxias? ¿En otras, cómo se llama? En otros universos.
Sí. Imaginémonos, porque aquí dice, a cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey Asuero al cabo de 12 meses. ¿A cuántos universos y cuántos mundos el Señor estará juzgando? Es lo que me puse a pensar. Imaginémonos cuántos universos o mundos se están presentando delante del rey, pero va a llegar el momento que nos va a tocar a nosotros, porque la Biblia dice que Él es el Rey de reyes. Es el dueño del universo. Es el juez de jueces. Entonces va a llegar el momento en que la iglesia también va a tener su turno, en que nos va a tocar el turno de presentarnos. A ver, el que sigue, Señor, ahora viene la iglesia de la tierra. ¡Wow! Y esa iglesia, dentro de esa iglesia vienen los que aman al Cordero de Dios, los que estuvieron enamorados de Él. Y entonces, hermanos, esto me dice que Dios tiene una agenda para llevar a cabo todo lo que ha planeado en su tiempo. Por ello la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Va a llegar tu tiempo. Si Dios dijo que va a bendecirte, lo va a hacer. Amén. Si Dios dijo que nos va a levantar, va a llegar el momento. Dios todo lo hace en un orden. Tiene un tiempo, tiene una ocasión para hacer las cosas, y las cosas las hace por orden. Amén. Así que si el Señor nos dijo que nos va a bendecir, yo lo sigo creyendo. ¿Cuántos creen eso? Si el Señor dijo que te va a levantar y que va a salvar a tu familia y que va a salvar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, y tú has leído en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, entonces se va a cumplir. Si el Señor dijo que te va a levantar y que muchos van a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque primero te vieron revolcándote en el pecado, pero te van a ver un día sirviéndole al Señor con todo su corazón, el Señor lo va a cumplir. Amén. Ahora miren, el tiempo de los atavíos de las jóvenes era 12 meses. Aquí esta versión, la Reina Valera 1995, habla de atavíos. Y atavíos tiene que ver con vestidos. O sea, hermanos, que aquellas jóvenes vírgenes hermosas que se estaban preparando para presentarse ante el rey Asuero y que estaban en tratamiento, ¿sí?, con aceite de mirra, con especias, con perfumes y ungüentos, también se estaban vistiendo. ¿Entienden? También se estaban poniendo atavíos, vestidos, prendas, traje. El diccionario dice vestido es prenda o conjunto de prendas con que se cubre el cuerpo. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que cubrir su desnudez. Desnudez son aquellas cosas que son pecados, aquellas cosas vergonzosas. Tienen que quedar en el pasado y ponernos la cobertura del Señor. La novia es parte del cuerpo de Cristo, y esta, la novia, acepta cobertura espiritual. Acepta, tiene que ir aprendiendo a cubrirse. ¿Entienden? Tiene que aprender. Nos cuesta trabajo, pero la iglesia, hermanos, va a ser vestida, porque dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista, dice, que se vista.
se le ha concedido atavíos, prendas. Se le ha concedido un conjunto de prendas que cura su cuerpo. Amén. Entonces, a ver. Eso me recordó las vestiduras de los sacerdotes. Nada más lo voy a leer y con esto vamos a concluir. Cuando le ordenaron a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte, le instruyeron para que también hiciera vestiduras sagradas para los sacerdotes que ministrarían en él. Esas vestiduras fueron elaboradas por hombres de corazón sabio, cuyo líder era Aholiab, en hebreo tienda de su padre. Toda la vestidura debía ser utilizada para ministrar en el tabernáculo y fueron hechas para que le diera gloria y esplendor al sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Entonces, las prendas, las vestiduras de los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? Usted, la novia, la iglesia, es un reino de sacerdotes. Y la vestidura que el Señor le está poniendo a su novia es para que dé, hermanos, gloria y esplendor a Jesucristo. Es para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Porque, hermanos, ¿qué esposo no está contento que digan, no hombre, la mujer de fulano de tal, mi respeto? No hay nadie que ande hablando mal de ella. ¿Entiendes? Y yo creo, ¿verdad? Que un hombre, no sé si, no sé, ¿verdad? Pero considero que algunos hombres le van a decir, mi amor, dime una cosa. Cuando yo voy contigo de la mano por la calle, habrá gente que se burle de mí por decir, mira, anda con su esposa y según ella es fiel a él y yo la tuve. ¿Cómo se sentirá un hombre así? O una mujer, ¿verdad? Pero hablando pues en ese sentido de hombre, ¿cómo se sentiría un hombre? Que va del brazo con una muchacha acá y el otro se cae. Si supiera, ¿no? Que yo la disfruté, dirían canciones. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que vestirse de tal manera que toda la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios, el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, se sienta honrado, gozoso, feliz de que su amada, hermanos, se ha vestido de lino fino. Y mire, yo creo, ¿verdad? Que aquellas mujeres se iban a presentar ante un rey y le ponían prendas, le ponían collares, le ponían tal vez aretes, zarcillos, le ponían velos, le ponían algún tipo de coronas, ¿verdad? Adornos. Hay gente que se opone a eso, ¿verdad? Pero en la Biblia no habla de que sea pecado. Y si las calles en el cielo son de oro. Y hay gente que dice que es pecado el ponerse. No vamos a hablar de eso. Pero en la vestidura de los sacerdotes, el oro, hermanos, es figura de la divinidad de Jesucristo. El azul es figura del origen celestial de Jesucristo. Porque aunque era Dios, no se aferró a ellos, sino que se humilló y tomó forma de hombre. El color púrpura, que es un color moradito o algo así, ¿cómo es? ¿Sí, no? Ayúdenme. El púrpura es un color así, lila.
Azul morado, ok. En el Antiguo Testamento el color púrpura era utilizado por los reyes, enseñándonos que este color nos habla de la realeza de Jesucristo. El color carmesí es rojo y representa el sacrificio de Jesucristo y la sangre que Él derramó por nosotros. El lino blanco torcido representa las acciones justas de los santos. Entonces la reina, los sacerdotes del Señor tienen que vestirse así, hablando espiritualmente, pues, ¿verdad? Vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos ayude y que nos vista, ¿verdad? Y que nos meta en ese proceso en el que seamos llevados, ¿verdad?, un día a la presencia del Señor y que podamos dar la estatura y que Él vea en nosotros, hermanos, que hemos sido procesados y que hemos sido purificados y que podamos pasar la prueba, ¿verdad? Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. En esta noche, Señor, he hablado acerca de un tiempo de purificación, de un tiempo que la iglesia va a pasar, Señor, 12 meses proféticos que hablan, Señor, de un tiempo de purificación en el que aprenderemos acerca del gobierno de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ministra a aquellos que escuchan esta palabra, abre su entendimiento y dale revelación para que pueda, Señor, entender lo que en esta noche se está diciendo. Aquellos, Señor, a los cuales tú has visto un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón, Señor, dispuesto a entenderte, abre su entendimiento, abre su corazón, Señor, que entiendan tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.